Hola, hola a todos. Mucho gusto y muchas gracias por estar acá. Me presento, yo soy Laura Santos, soy una de las cofundadoras de Bocas Pintadas Editorial. Estamos acá para presentar el ebook Infancias ocultas hacia un marco argentino de salvaguarda. Este es un documento que se creó en el marco del proceso de selección del defensor de las infancias acá en Argentina. Se postuló Sonia, una de las autoras, y bueno, más allá de que no quedó en el cargo, lo que vimos es este libro también es el resultado de una alianza entre Bocas Pintadas y Aralma, la fundación civil que dirige Sonia, que trabaja para prevenir la violencia hacia las infancias. Decidimos transformar este trabajo en un ebook porque vimos que era un documento muy útil, entre otras cosas, porque tiene un concepto muy innovador que es la salvaguarda infantil como un marco de encuadramiento de la protección de las infancias y tiene unas acciones, una recomendación de acciones que se pueden aplicar a muchas escalas. No solo para políticas públicas, pensamos incluso, por ejemplo, en clubes de barrios, bibliotecas, que pueden aplicar estas acciones dentro de este marco de la salvaguarda. El ebook consta de 3 partes. Una primera parte donde hay un análisis, un diagnóstico de la situación de las infancias en Argentina y las desigualdades. La segunda parte, que es donde se explica este concepto de la salvaguarda. Y la tercera parte con las acciones que les comentaba. Para esta presentación tenemos 3 invitados: Juan Diego Oquendo, que es asesor senior de protección infantil organizacional de Keeping Children Safe, y tenemos a las autoras, la periodista Agustina Bordigoni y Sonia Almada, activista y fundadora de Aralma. Vamos a iniciar les cuento un poco la estructura. Vamos a iniciar con Juan Diego hablándonos sobre políticas de protección infantil. Después Agustina nos va a hablar sobre algunos datos del análisis que les comenté, que es la primera parte del libro. Y después Sonia, bueno, nos va a ahondar un poco también en el proceso de selección del defensor de las infancias y bueno, algunos ejemplos y algunos otros datos. Entonces, pues si les parece, empezamos con Juan Diego. Te cedo la palabra. Yo voy a estar acá en el chat viendo si hay preguntas y ese tipo de cosas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Laura, y mil disculpas ahí que no puedo encender mi cámara, pero mi conexión de internet está un poco débil. Les saludo, les saludo desde Guatemala para contarles un poquito cómo fue que con Sonia pues paramos teniendo esta charla, no esta discusión o esta posibilidad incluso de ver este tema de la salvaguarda infantil en un marco de legislación nacional. Nosotros, bueno, yo trabajo para una organización que se llama Keeping Children Safe. Somos una organización que hace poco más de 20 años desarrolló una serie de estándares internacionales de salvaguarda que distintas organizaciones no gubernamentales específicamente pudieran implementar. Y a partir de esta implementación de los estándares en estos años, pues hemos podido trabajar con distintas instancias, con distintos tipos de instituciones, así como con distintos gobiernos. Y justo en un taller de desarrollo de políticas de salvaguarda, pues tuve la oportunidad de conocer a Sonia y fuera del taller empezamos a tener charlas y discusiones de cómo se podría ver una política de protección infantil, una política de salvaguarda, algo muy pensado para un contexto de organizaciones no gubernamentales en instituciones del Estado. Y a partir de eso se empezó a trabajar en la posibilidad, ¿no?, de cómo se podría ver en Argentina un Estado que tuviera este tipo de políticas, el primero en el mundo en realidad. A la fecha hay algunos ministerios en algunos países, por ejemplo Uruguay con el Ministerio de la Defensa y Zimbabue Zambia con el Ministerio de Desarrollo Social, que han desarrollado este tipo de políticas. ¿Qué es la salvaguarda entonces? La salvaguarda prácticamente es una de múltiples maneras en las cuales podemos cerrar algunas de las brechas que encontramos en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño y la Niña. Hace poco más de 30 años se creó esta convención pensando en la responsabilidad de los estados parte. Pero en ese momento el tema, por ejemplo, de organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, quedaba un poquito fuera. Es decir, ¿dónde estaba la responsabilidad de este tipo de instancias
este tipo de organizaciones. Y Keeping Children Safe y estos estándares justamente nacen a partir de ese vacío, ¿no? Nosotros creemos que al final del día podemos tener políticas, podemos tener marcos, leyes, políticas públicas, pero lo que necesitamos hacer como sociedad es reconocer plenamente a niños y niñas como sujetos de derecho. Y claro, eso implica comenzar por todo el marco legal, ¿no? Cómo reconocemos esos derechos y cómo pasamos de ver al niño o a la niña como un objeto de protección y más bien empezamos a verlo como un sujeto de derechos. Estos estándares, creemos, desde Keeping Children Safe, son una de múltiples maneras para alcanzar esto. Crear un mundo que ya no sea adultocéntrico, ¿sí? Donde niños y niñas sean reconocidos plenamente como sujetos de derecho. Y para contarles brevemente un poquito sobre estos estándares internacionales, estos son 4 grandes estándares. El primero indica qué instituciones, en este caso, por ejemplo, el Estado de Argentina, debería tener políticas, es decir, documentos normativos que le digan al Estado, a su personal y organizaciones socias y aliadas qué entiende por maltrato infantil, qué entiende por protección, porque muchas veces esto queda como, no, esto es algo de sentido común, esto es algo que las personas lo pueden hacer sin necesidad que se les diga, y hemos visto en la práctica y en la experiencia que no es tal el caso, ¿no? Necesitamos tener documentos normativos que nos digan, ese es el primer estándar, cómo una institución del Estado puede asumir su responsabilidad de garantizar que sus servicios, sus operaciones y su personal no pongan en riesgo a niños y niñas de sufrir algún tipo de daño o maltrato debido a su intervención. Lo que sabemos es que toda acción que nosotros llevemos en una comunidad, ya seamos un ministerio de educación, ya seamos una organización no gubernamental, por ejemplo, que trabaja con víctimas y sobrevivientes, cualquiera de estas acciones va a generar un cambio de rutina en la vida de familias, de niños y niñas. Y ese cambio de rutina abre ventanas de oportunidad para que maltratadores entren en contacto con chicos y chicas. La idea entonces de desarrollar este tipo de políticas y seguir estos estándares es empezar a normar esto. ¿Qué tipo de contacto tiene nuestra institución, nuestra organización con niños y niñas? ¿Cómo garantizamos que no los estamos poniendo en riesgo a partir de los servicios que entregamos o las actividades que llevamos a cabo dentro de una comunidad específica? Ahí estaríamos en el estándar 1. Luego tenemos el estándar 2 sobre el personal. Este estándar nos habla de cómo las instituciones contratan, seleccionan al personal, pero desde un enfoque de protección y salvaguarda infantil. Es decir, cómo garantizo yo que la persona más adecuada, la persona idónea, es la que está obteniendo el puesto de trabajo, por ejemplo, un espacio de voluntariado podría ser, o incluso para una forma de consultoría, distintas maneras en las que entramos en contacto con chicos y chicas desde el personal. Luego tendríamos el estándar 3 que nos habla de procedimientos, es decir, qué mecanismos a nivel de las instituciones se pueden generar para, por un lado, prevenir el riesgo de que ocurra maltrato y al mismo tiempo responder de forma adecuada. Estos estándares trabajan prevención y respuesta al mismo nivel. ¿Qué significa esto? No podemos quedarnos con una institución que dice tenemos múltiples protocolos y procedimientos para prevenir el maltrato. Por lo tanto, creemos que el maltrato no va a suceder y no necesitamos prepararnos con un mecanismo de reporte y respuesta. Esto es igual, no va en ambas vías. No podemos decir, miren, como tenemos un excelente sistema de reportería y respuesta, pues no trabajamos en la prevención porque eso no nos compete. Hay que ver prevención y respuesta como las dos caras de una misma moneda, entendiendo esta moneda como la salvaguarda infantil. Y por último tenemos el estándar 4 que nos habla de rendición de cuentas. Es decir, estándar 1 desarrollamos una política, un documento normativo. Estándar 2 trabajamos con el equipo y el personal de nuestra institución, de nuestra organización. Estándar 3 ya vamos a tener distintos protocolos de prevención y respuesta, y estándar 4, rendición de cuentas, implica que nuestras organizaciones y nuestras instituciones tengan un sistema de monitoreo y evaluación para garantizar que nuestra organización, que nuestra institución y nuestras actividades y nuestra intervención en la comunidad sean seguras para niños y niñas. Ahí están resumidas las cuentas, los 4 estándares que se trabajan a nivel internacional sobre el tema de salvaguarda infantil. Y la propuesta que se trabajó con Sonia es decir, bueno, ¿cómo podría verse estos estándares en un contexto? ¿Qué pasaría si todas las instituciones del Estado tuvieran una política de salvaguarda infantil que garantizara que todas sus acciones van a minimizar o reducir al mínimo la posibilidad de que un riesgo ocurra?
y esa era la visión, ¿no? Es algo bastante innovador para nuestra región, particularmente para Latinoamérica. Es algo en lo que todavía se está avanzando y discutiendo mucho, pero el hecho de que ya el país como tal escuche de estas propuestas, yo creo que ya es un gran avance. Yo creo que es tal vez lo que más rescataría ahorita, y le decía a Sonia, independientemente de quién sea elegido como defensor, defensora, ¿no? Más bien era poner en la mesa esta discusión. Ok, ¿qué pasaría si cambiamos el enfoque? Si pasamos de entender a los niños y a las niñas como objetos de protección y reconocerlos plenamente como sujetos de derecho. Yo creo que ahí está el gran aporte de este trabajo, que ya se genera esta discusión, ya está en la mesa esta charla, y es de seguirlo moviendo, ¿no? De seguirlo promoviendo y ver hasta dónde podemos llegar. Yo, honestamente, a veces uno piensa que hay cosas que son imposibles de alcanzar, que este mundo adultocéntrico en el que vivimos nunca va a desaparecer, porque claro, nosotros, las personas adultas, somos las que ejercemos el poder, pero al final del día confío en que sí se puede. Y yo creo que este tipo de charlas, este tipo de presentaciones, este tipo de trabajo en el cual estamos reunidos hoy, pues nos demuestra que esto sí se puede, que sí se puede hacer ese cambio, que sí se puede tener esta charla y que es importantísima tenerla, ¿no? Esta discusión. Y yo pues con eso cerraría, Laura, no les quito más tiempo porque si no me quedo hablando muchísimo, pero estoy ahí a su disposición. Muchísimas gracias, Juan Diego. Súper concreto, pero interesante. Creo que dejaste bien claro de qué se habla cuando hablamos de salvaguardia. Y bueno, también justamente ese fue el objetivo de hacer este ebook, pues que alargar la vida útil de esta discusión, que siga en la mesa y que pueda difundirse a más personas interesadas en la protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, Agustina, entonces te paso la palabra, porfa, para que des los datos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Elegí muy poquitos datos, pero creo que habla un poco de en dónde estamos, ¿no? Bueno, el libro se llama Infancias Ocultas, ¿no? Y precisamente en la parte de diagnóstico, que es la parte que me tocó a mí realizar un poco, digamos, con Sonia, por supuesto. Hicimos un relevamiento de distintos informes de distintas instituciones que estudian la situación de las infancias y lo que hicimos en este trabajo es reunir todos esos datos en uno solo, ¿no? En un solo lugar, porque son datos que están muy dispersos. Y yo elegí algunos números, bueno, que no son números, ¿no? Son realidades, que no tienen que ver tanto con lo que hablamos por lo general. Bueno, yo me dedico al periodismo y hablamos mucho de pobreza infantil, de acceso a la educación, acceso a la salud, pero no hablamos de otras cosas que sí van a encontrar en el libro y que me pareció importante traer hoy, que son estas tres cuestiones. Por un lado, que el 64,9% de los niños, niñas y adolescentes no tiene biblioteca en su casa, que el 54% no tiene una computadora o que el 59,5% no suele leer textos impresos, ¿no? En Argentina. Por otro lado, que el 32,5% de los niños y niñas de entre 0 y 8 años no son receptores de cuentos, no suelen ser receptores de cuentos y narraciones orales, y que el 21,8% no festejó su último cumpleaños. Y me parecía importante traer estos datos acá porque solemos hablar, como decía, de necesidades básicas que lógicamente hay que hablar, pero poco de esto que también hace muchísimo, ¿no? Al desarrollo de las infancias y que también está determinado por las otras cuestiones, ¿no? Como la pobreza, como otras necesidades básicas que no están cubiertas. Una de las principales conclusiones de este relevamiento tiene que ver con la falta de datos, sobre todo datos oficiales, ¿no? O sea, se hizo una recopilación de distintos informes, cada uno toma distintas realidades de las infancias en Argentina, pero hay pocos datos oficiales. Y como hablamos un poco antes de empezar la charla también, están muy centrados, los datos que existen, oficiales que existen, están muy centrados en los adultos, ¿no? Y no tanto en las infancias. Y esto precisamente implica que a falta de estadísticas oficiales, lógicamente, la acción estatal puede ser mucho más limitada. O sea, el hecho de que no existan datos sobre las infancias ya es un dato en sí mismo. Si no existe un diagnóstico que reúna toda esta información desde el Estado, es porque esas realidades no se identifican como importantes o no se están identificando de alguna manera. Y con respecto a la falta de estadísticas, sobre todo pasa con las poblaciones especialmente vulneradas, como las infancias migrantes, las infancias indígenas y las infancias con alguna discapacidad. En estos casos es mucho más difícil recabar información, e incluso activistas y asociaciones que trabajan el tema, lo que comentaban es que no hay datos o no hay suficiente información y que la información que hay sobre estos grupos de población está centrada en las poblaciones adultas, a pesar de que las infancias migrantes, las infancias indígenas, son las
las más afectadas por estas estadísticas que van a encontrar después en el informe, que como decía tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con el acceso a una alimentación adecuada, a la educación y a la salud. Estas poblaciones, estas infancias vulneradas, a ellas les afecta específicamente o tienen sus especificidades en estas vulneraciones de derechos. Por ejemplo, son las más afectadas en el tema de la pobreza, según el último censo de población, y esto también es un dato digamos, basado en los adultos, pero es el dato que encontramos sobre la pobreza en las infancias indígenas, por ejemplo, según el censo de 2022, o sea, no hay datos de 2025 como si hay de pobreza en general. El 15,2%, por ejemplo, de los hogares con personas indígenas tiene al menos un indicador de necesidades básicas insatisfechas frente al 8,3% de los hogares no indígenas. Y bueno, por ejemplo, hay informes de UNICEF, que resaltan que la pobreza puede contribuir también a la aparición de discapacidades y a la vez el hecho de tener una discapacidad por la falta de acceso a otros derechos como la educación y a un trabajo también perpetúan de alguna manera la pobreza. Después, respecto al acceso a los derechos como la salud y la educación, también existen dificultades específicas. En este caso, traje a colación un informe de CAREF que hizo varios informes sobre las infancias migrantes en Argentina, y ellos hablan, por ejemplo, de un término que es la inclusión subordinada en la educación. ¿Por qué? Porque las infancias migrantes, ya sea porque se inscriben en grados más bajos a los que les corresponden por edad o por el desconocimiento de trayectorias educativas o por las dificultades con el idioma, para los cuales las instituciones no están preparadas, ¿no? Por esta misma falta de diagnóstico, muy probablemente, y la falta de políticas públicas para esto. Bueno, esta inclusión en la educación de las poblaciones migrantes y los niños, niñas y adolescentes migrantes está subordinada, ¿no? Y estos no son datos estadísticos, son datos cualitativos, pero que son importantes a la hora de hacer un diagnóstico. Esos son los datos que yo traje hoy, más allá de todo lo que van a encontrar en el informe, que es muchísimo, que tiene que ver con, como decía, la pobreza, pero también con el grooming, con muchas cuestiones que hacen referencia a los derechos de las infancias. Y para terminar, yo, por lo menos en la parte de diagnóstico, la pregunta con la que me quedo es, si no existe un diagnóstico, que es un poco lo que intentamos hacer en este trabajo, ¿cómo se llega a una solución, ¿no? Si no se sabe cuáles son los problemas que atraviesan las infancias en Argentina. Así que bueno, eso es un poco la reflexión y remarcar este hecho de que no existen estadísticas en muchos casos, ni actualizadas, ni oficiales, ni de ningún tipo respecto a las infancias en Argentina. Eso es lo que me pareció más importante traer aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustina. Me parece súper interesante la elección de las estadísticas con las que empezaste, ¿no? De que no reciben narraciones orales, no leen, porque justamente es este encuadre que nos acaba de hablar Juan Diego de pasar de objeto a sujeto, o sea, las infancias vulneradas o las infancias en general, niños, niñas, adolescentes son sujetos, entonces hay que pensar incluso en sus derechos culturales y en cosas un poco más profundas, como dices. Si bien es cierto, tienen que tener acceso a comida de calidad, de educación, pues hay como un contexto mucho más complejo que tenemos que ponerle el foco. Bueno, mil gracias. Y Sonia, entonces vamos con tu presentación, porfa. Gracias, Laura. Gracias, Juan Diego y Agustina, por venir, bueno, por hacer juntos todo esto. Yo voy a contar un poco el recorrido, pero antes de contarlo pensaba en un caso que para Juan Diego, que no es de Argentina, lo cuento un poquito, pero bueno, hace unos días un femicida asesinó a su ex mujer y a la suegra y secuestró a un niño de 5 años. Lo secuestró, se escondió, bueno, finalmente la policía en pocos días lo encontró y lo capturó. Hay una escena que recorre los medios y es el momento de la detención del femicida. Además asesinó a un remisero, el hombre que lo llevó hasta determinado lugar, lo asesinó y lo descuartizó. Un asesino, además de femicida, un asesino serial. Pero cuando yo veía la escena de la detención de este criminal, en el momento en que lo atrapa la policía, vos ves al niño que se encuentra está en una escena, como un comedor de un hotel, donde ellos van a desayunar, el femicida y el niño.
la policía atrapa al femicida y el nene se queda como dando vueltas. Entonces va para atrás, va para adelante y no se sabe, ¿no?, qué va a pasar con él. Y los adultos alrededor, que están viendo también la detención, todos bastante congelados. Lo primero que yo pensé es, con una política de protección, esto no hubiese pasado, porque la policía estaría preparada para atender esta circunstancia antes de ir a la detención, porque si vos sabés que hay un tipo, un femicida, un criminal que asesinó y además secuestró a un niño, tenés dos opciones, o que lo haya asesinado o que esté con él, como realmente fue. Entonces vos realmente, si conocés de qué se trata la protección infantil, podés armar todo, digamos, una intervención donde el niño sea cuidado al mismo tiempo y que no espere, aunque sea unos minutos, desvariado y solo ante algo que ni siquiera entiende y que probablemente además haya venido de la traumatización de ver o de ver y asistir a cómo asesinaban a la madre y la abuela o estar en la misma casa donde ocurrió el hecho. Y esa invisibilidad que tiene la infancia, en ese caso como en otro ocurrido hace pocos días también en Misiones, donde dos niñas de un hogar convivencial privadas de cuidados parentales, como les decimos acá en Argentina, se fueron del hogar atrapadas por un grupo de criminales, una pudo escapar y fueron halladas en una especie de galpón donde las tenían secuestradas. Y ahí el sistema de protección entero falla. El hogar convivencial, se le escapan las niñas, estos criminales les hablaron por teléfono, ellas se escaparon, las alarmas y los sistemas. Y así podría yo contar muchos casos. Cuento estos que pasaron solo estos días en Argentina y que se han uno mediatizado mucho y el otro se conoció un poco menos. Toda la política de protección la van a encontrar en el libro, es algo muy largo y profundo en lo que hemos trabajado, pero para dar dos ejemplos de todo lo que contó también Juan Diego, de cómo se puede perfeccionar. Nosotros tenemos un sistema de protección, cómo se puede perfeccionar para que ese sistema no revictimice y ayude con la mayor eficacia. El recorrido que se hizo para hacer este trabajo comenzó, bueno, cuando yo conocí a Keeping Children Safe y Diego nos dio una capacitación y desarrollamos una política de protección para Aralma, ¿no? Primero la escribimos, la trabajamos y estamos en este momento en un proceso de implementación. Y nos fuimos dando cuenta lo difícil que es implementar una política como esta. No porque sea difícil, digamos, escribirla o pensarla, siempre las políticas tienen que ver con la propia organización, y lo cuento porque esto que nosotros presentamos a la Defensoría como propuesta nacional se puede hacer en organizaciones, como lo decía Laura, en clubes, en organismos, como se hizo en Zambia o en Uruguay en ministerios. Se puede hacer y estamos ofreciendo este libro para que haya un mapa de ruta para poder llevar adelante los que deseen hacerlo y puedan, digamos, y tengan la decisión política, porque finalmente es una decisión política cuidar a la infancia, se puede hacer y esto es un insumo que nosotras estamos ofreciendo a toda la sociedad. Entonces, cuando vimos que la implementación, las dificultades con las que nos encontramos con Soledad, que también está aquí presente, es que muchas personas no quieren firmar una cuestión básica que es el protocolo de conducta, que es simplemente que es usted, si va a participar de alguna cuestión en Aralma, de un webinario, de lo que sea, no puede maltratar a los niños. El maltrato es esto, ¿no? Y las explicaciones de todas las formas de maltrato. Y nos encontramos con algunas situaciones donde las personas se negaban a firmar o les parecía sospechoso o les daba miedo por la profunda ignorancia que hay acerca del tema, porque la mayoría de los adultos, la verdad es que viven en este privilegio de ser adulto, donde, bueno, poder maltratar a un niño, gritarle, no entra dentro, digamos, de la mala conducta, de lo que nosotros estamos observando como eso no lo podés hacer. Y nos ha pasado en reuniones de estar con activistas por la violencia sexual que igual pensaban que no estaba mal zamarrear a un niño, pegarle un chirlo para educarlo. Entonces, eso que uno piensa que ha cambiado mucho porque el siglo XX, el siglo del niño, bueno, no ha cambiado tanto, ha cambiado, digamos, es innegable, pero no ha cambiado al punto de que los niños sean sujetos de derecho y deseo. Así que desde ese trabajo que hicimos en Aralma, después, bueno, vino este plan ambicioso de pensarlo como un plan para Argentina y ahí, bueno, Juan Diego nos ayudó muchísimo y su organización, desde material hasta consejería continua y fuimos desarrollando este plan que
que van a encontrar ustedes en el libro. El recorrido que se hizo, digo, no es un plan abstracto, tiene que ver con el diagnóstico realizado de las estadísticas que contaba Agustina, de ir buscando, bueno, dónde más se puede buscar y este tema que no aparece en ningún lado, ¿a quién se lo podemos preguntar? De reunirse con, no solo con los referentes de organizaciones y organismos, sino con quienes diseñaron esas estadísticas de UCA, UNICEF, de diferentes espacios que las diseñaron y escuchar lo que tenían para decir de los hallazgos. Así que digo, este plan no es un plan intelectual, es un plan que está totalmente arraigado a lo territorial. Yo me he reunido y he viajado muchísimo todo el año a diferentes espacios de Argentina, donde vas conociendo diferentes realidades que, por ejemplo, para nombrar un caso, en las bibliotecas de Chaco, que me quedó muy grabado y siempre lo cuento, las bibliotecas populares de Chaco hacen un trabajo tremendo para la infancia y son muy invisibilizadas y en general con muy bajo presupuesto. Digo las bibliotecas de Chaco como podría decir de Entre Ríos y de Corrientes, digo, para poder nombrar un ejemplo. Y hacen un trabajo tremendo y ellos mismos nos invitaron para que podamos acercarle una política de protección porque ¿qué les pasaba? Los niños van a la biblioteca, no van a leer como antes iban los niños a lo mejor a buscar los libros, pero sí se hacen talleres donde sí se leen libros, se hacen conversaciones, se hacen con telas y costurería, los muñecos protagonistas de esos libros y se van hablando de temas muy urgentes, grumen, abuso sexual, maltrato, son cosas muy, muy importantes que se desarrollan ahí. Pero ¿qué les pasaba? Les pasaba que muchas veces se develaban muchas cuestiones que les pasaban a los niños de todo el arco del maltrato, que cómo se responde ahí cuando uno no está especializado. De hecho, pensaba, bueno, la política de salvaguarda viene a hacer eso, a capacitar a cada uno de los efectores, sea del ámbito de la salud, judicial, justicia, educación, para poder responder a eso, para ser un punto focal donde un niño pueda ir a pedir ayuda y que se sigan los protocolos correspondientes. También me fui encontrando, en Buenos Aires también, digo, pero a lo largo y ancho de todo el país, del miedo de muchos operadores y hasta de profesionales de la salud de activar un protocolo por lo que decimos el backlash, ¿no? La vuelta en contra de amenazas de la propia familia cuando vos denuncias un abuso sexual, de otros docentes o profesionales de diferentes ámbitos. Así que realmente digo, está totalmente, digo, por eso lo llamamos infancias ocultas, porque está totalmente invisibilizado y se habla a lo mejor de un tipo de infancia que a lo mejor es la de clase media, que tiene tales o cuales problemas, clase media y alta, por supuesto, que tiene tales o cuales problemáticas, pero hay una cantidad, digamos, de bebés, que nos gusta decir bebés porque también son los más invisibilizados del sistema, que a los que no se los ve y no se conoce sus problemáticas, como contaba Agustina de la niñez migrante, que siempre ponerlo en el grado más bajo porque seguro no entiende, no respetar la diversidad espiritual, recreativa, ¿no? Como descalificar su aporte cultural, es realmente bastante aterrador lo que se ve y reuniéndome también con organizaciones que trabajan con niñez originaria, contaban que una de las problemáticas más graves que están atravesando es el nafteo, que es el consumo de nafta, como antes se consumía Poxy, el Poxyram, bueno, ahora es la nafta y el suicidio, que esto es uno de los datos que nosotros pusimos también en el informe, que lo pudimos conseguir, el suicidio y algo que a lo mejor parece poco frecuente, pero son también las ludopatías digitales, las opuestas online en comunidad indígena. Entonces, esto que a lo mejor parece tan preocupante en un sector social, lo es en todo el arco. Porque así como juega un chico que se gasta $200.000, como salió también una noticia que fue muy mediática, también juega el niño indígena con muy poquito dinero, por supuesto en apuestas todas clandestinas, pero que es un sistema oscuro que todavía no sigue existiendo. Así que bueno, el plan trató de ocuparse, digamos, de todas estas infancias, una política de protección que pudiese funcionar tanto en las defensorías provinciales, nación, en organismos, en todo el sistema de protección, no solo ayudaba a los beneficiarios, que son niños, niñas y adolescentes, sino a los operadores,
porque muchas veces no saben qué hacer con lo que está pasando y a veces tienen que mirar para otro lado porque no tienen las herramientas ni el tiempo, porque están realmente totalmente precarizados. Entonces esto también, digamos, en términos energéticos, también agilizaba muchas de las cuestiones que están anquilosadas y que se necesita a lo mejor de mucho tramiterío y esto podía agilizarlo. Yo pensaba, bueno, la verdad es que el concurso para la Defensoría fue una estafa realmente para todos los que nos presentamos y eso hay que decirlo con todas las letras. Fue un concurso muy árido, muy duro, de 3 meses, muy sacrificado y con muy poca información y ocultamiento de información. La verdad es que fue casi de lo peor que hemos visto en la política. Entonces, bueno, uno ahí entiende que la política se elige a sí misma, que es endogámica como siempre, autocomplaciente, pero que no elige a la infancia. La situación de los finalistas, los que fuimos finalistas, 60 y pico, está bastante difícil todavía porque hay muchos amparos judiciales, porque hubo malversación, digamos, de los datos, de los CVs que no se dieron a conocer, ni los planes, no se dieron a conocer cómo se puntuó cada propuesta de los candidatos. Bueno, todo ha sido realmente muy horrible y muy decepcionante. La verdad es que yo personalmente no me quería quedar con este gusto amargo de conocer cómo es la política, que ya lo sabemos. Nosotros sabíamos que no ganábamos, sabíamos que esto realmente son acuerdos políticos, pero no pensamos que iba a ser de este orden, tan maquiavélico y tan maltratador y tan humillante como lo han dicho muchos de mis compañeros participantes. Pero me quedo con esta pregunta final, como qué clase de país, ¿no? Es uno que abandona hacia la infancia para repartirse un puesto político por lo que sea, ¿no? Por si va a ser una caja o un lugar de poder para repartirse jerárquicamente, ¿no? ¿Qué país uno puede pensar para la infancia? Por otro lado, por supuesto que todas las organizaciones, todas las personas que están acá, seguiremos trabajando y haciendo fuerza para que estos protocolos sí se puedan hacer, estas políticas sí se puedan llevar adelante en organismos y organizaciones. Está todo disponible para hacerlo. Lleva cierto trabajo, por supuesto, como todo, pero se puede hacer y es posible, así que yo los invito de todo corazón a llevarlo adelante, a contarlo a sus organizaciones, a los organismos, a los clubes, a las iglesias. Se puede hacer realmente, es tan buen programa que se puede hacer en cualquier espacio y protege no solo a los niños, sino también a los adultos para saber qué hacer cuando hay que prevenir y reparar y recuperar. Hasta ahí llego. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Igual creo que también un poco lo que dijo Juan Diego, la parte positiva de todo esto es que está sobre la mesa el tema de la salvaguarda en Argentina, que hasta antes de todo este proceso el término prácticamente no jugaba, no estaba por acá. Entonces creo que está buenísimo que después de toda la decepción, después de todo el trabajo, al menos queda este término y esta propuesta y este marco que es súper interesante, es súper novedoso y que nos da la esperanza de que un cambio es posible y no estamos simplemente reproduciendo siempre los mismos vicios y poniendo curitas en hemorragias. Abro el micrófono por si alguien tiene preguntas y haciendo uso de mi monopolio voy a empezar haciendo la primera pregunta para quien la quiera responder, y es en cuanto a los presupuestos, porque a veces las organizaciones civiles, los clubes de barrio y eso, dependen mucho o en todo del presupuesto. ¿Qué tan caro es aplicar esta política de salvaguarda? Juan Diego, ¿querés contestar vos? No sé. Fíjense ustedes que no recuerdo exactamente cuál era el dato que habíamos trabajado, son en cuanto a presupuesto. Sí, al presupuesto nacional se van a desmayar cuando lo diga, pero son en 5 años eran $500.000, lo que significaba, dividido la cantidad de niños en Argentina, $3 por niño. Era la nada misma. Parecía totalmente imposible que no se aceptara algo así. Esto, para una Impresionante. política, claro,
a nivel nacional y para una capacitación continua a los 5 años. Ok, impresionante. Bueno, si alguien más quiere hacer una pregunta, Quiero decir esto, el presupuesto de la Defensoría Nacional es de millones, ¿no? Como para mostrar también que el porcentaje era tan mínimo que al lado del presupuesto que tiene una defensoría es inaudito que no se lleve adelante. claro, y pensando otra vez, por ejemplo, como en clubes de barrios, en otro tipo de organizaciones, entonces podemos hablar que no necesitan un financiamiento extra, que es una cuestión de enfoque, de cambiar la mirada. Total, yo cuando lo conocí a Juan Diego nos hemos peleado muchísimo, no, yo lo peleaba y le decía, pero necesito 300 personas para hacer esto, le pregunté. Le decía, no, no, necesito, no sé de dónde voy a sacar el dinero para hacer una política. Y él me decía, no necesitas dinero, no necesitas dinero, me decía. Y era verdad, porque finalmente en Aralma nosotros lo pudimos llevar adelante y somos muy, digo, para aclarar esto que siempre parece que somos 2000, somos muy poquitas personas en Aralma y llevamos adelante toda la escritura primero de la política y su implementación, que bueno, es un proceso que lleva cierto tiempo. Lo llevamos adelante sin pagar un centavo, así que por supuesto que se puede hacer. Buenísimo, perfecto. ¿Hay alguna otra duda por acá? Bueno, parece que no, entonces les agradezco a todos su presencia, a Juan Diego, Agustina, Sonia. Muchas gracias, fueron súper claras sus explicaciones y bueno, esperemos que sea útil y gracias también a todos los presentes. Gracias Laura, gracias a todos, les mando un beso. Ay, Buenas bueno, noches. el libro va a Perdón. estar, sí, perdón. El libro va a estar a la venta, está el diagnóstico que hablaste, que habló Agustina. Sí, está en formato ebook. Acá por el chat acabo de Sí. poner el link donde lo pueden Ah, encontrar. Y también si se meten a bocaspintadas.com, por ahí se las pasa por aquí, en bocaspintadas.com está el link también para donde estamos vendiendo el ebook. Buenísimo, bueno. muchas gracias. No, no, al contrario, María, gracias a ti. Bueno, entonces nos despedimos y muchas gracias a todos. Gracias Buenas Laura, noches. chau, chau. Bien. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias Feliz Juan tarde a Diego, todos, chau, gracias. chau, chau.